Gracias, Henry. Gracias a todos por venir. Como siempre, Alfonso y Henry, por tenernos aquí sentados todas las noches divirtiéndonos. Eh, lo que pretendo ahora es dar una visión general sobre el timbre fiscal en el Ecuador. ¿Qué es esto de la filatelia fiscal y cómo se ha desarrollado en el Ecuador sin profundizar mucho los temas y más bien dando una revisión bastante general a lo que podrían ser los asuntos más destacados o más curiosos de la filatelia fiscal en el Ecuador? Eh, Esos dos señores son los que a mí me enseñaron cuando empecé a hacer esto, que los timbres sí servían, porque hace en los años 80, en los años 70, cuando yo empecé a trabajar en estas cosas, la, los timbres fiscales o te los regalaban o te los botaban, o uno aparecía con un timbre fiscal preguntando, ¿y qué es esto? Te decían, es un timbre fiscal nomás, entonces no, ni lo tomes en cuenta. Pero estos dos señores se dedicaron ya en ese tiempo a recoger todo lo que tenían sobre eso y a investigar el tema. Es Marcelo Ruales, que ya no está con nosotros, y Hernán del Alcázar, que todavía nos acompaña y que sigue cargando sus timbres por todo lado. Básicamente estas son los cuatro temas que rápidamente vamos a ver, una pequeña introducción con algunas precisiones, cuáles son las fuentes para la filatelia fiscal en el Ecuador, una visión general al timbre de uso general y algo sobre los timbres adicionales y especiales. En la introducción quisiera hacer una precisión terminológica de abogado, que creo que puede ayudar mucho a todas estas discusiones que siempre tenemos sobre lo postal y sobre lo fiscal. Los abogados distinguimos, nosotros en el lenguaje ordinario hablamos siempre de tributos, impuestos, tasas, y para quienes no son abogados, estos son sinónimos, y así es. Pero los abogados hacemos alguna precisión. El término general en derecho es tributo, y hay dos clases de tributos. Uno de esos tributos son los impuestos, que son pagos que hacemos al Estado sin necesidad de contraprestación alguna. El Estado no nos da nada a cambio directamente, simplemente son pagos que, cuando se cumplen determinados supuestos, hacemos al Estado para financiar al Estado. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera. Las tasas son tributos que se pagan como contraprestación por un servicio. Las tasas son tarifas por servicios. Y ahí está la diferencia entre la filatelia común y la filatelia fiscal. El comprobante de pago, en muchos casos, el comprobante de pago de un impuesto es una estampilla que aquí en el Ecuador llamamos timbre. Y el comprobante de pago de las tasas es la estampilla de correos. El servicio postal se paga con una estampilla de correos. En México la palabra timbre es la palabra genérica. Nosotros aquí en el Ecuador distinguimos siempre el timbre como el fiscal y la estampilla como la postal. Esto es lo que distingue a las dos. La estampilla paga un servicio de correos, el timbre fiscal paga un impuesto. ¿Cuándo se hizo coleccionable el timbre fiscal? Lo que la gente empezó a coleccionar las estampillas. Y los timbres no eran muy tomados en cuenta, porque era un tema de impuestos y otras cosas, pero los timbres empezaron a utilizarse en el servicio postal y apareció esta idea de los fiscales postales. Y un poco hay que trasladarse al siglo XIX, cuando estaba empezando la filatelia y no había muchas piezas que coleccionar. Cada país sacaba emisiones cada X años, eran pocas, había que andar buscando donde había nuevas estampillas, y eso hacía que el momento en que algunos se dieron cuenta que los timbres estaban siendo usados para el servicio postal, también eran coleccionables. Y esta era un poco la condición de los filatelistas. Ustedes pueden ver aquí un escrito del año 1884 en una revista ecuatoriana, en la que dicen que han visto con mucho agrado que ya están usando los timbres fiscales para el servicio postal y que enseguida se han puesto a coleccionar eso para incrementar y hermosear las colecciones. Y lo que buscaban era no cualquier timbre, sino el timbre con matasellos postal, el timbre que había sido utilizado en el servicio postal. Entonces, la filatelia fiscal en realidad no empieza como fiscal,
sino que empieza como la colección de estas especies fiscales que estaban siendo usadas para el servicio postal. Aquí hay un ejemplo de los típicos de un timbre fiscal usado para el servicio postal. Y claro, si la cosa es esta, obviamente muchos coleccionistas y muchas personas tenían mucho interés en pegar una estampilla en un sobre, conseguir el matasellos y de esa manera tener piezas para las colecciones postales. Y esto se mantiene hasta los años 20, más o menos. A partir de los años 20 decrece el interés por estos fiscales postales. Los catálogos dejan de hacerse, los catálogos generales dejan de incluir estos timbres y un poco se pierde la filatelia fiscal. En el Ecuador tenemos algunas fuentes para la filatelia fiscal. Primero hay los catálogos generales. El IBERD es un catálogo que siempre incluye los timbres fiscales, al menos los clásicos, al final de cada país, y los clasifica precisamente como fiscales postales, con esta idea. Hay dos catálogos de inicios del siglo XIX, el catálogo Morley de 1901, de timbres de Sudamérica, y el catálogo Forbin de 1915, que eran los típicos y clásicos. Y en el Ecuador hay algunos trabajos, ustedes los pueden ver aquí, listas de chequeo, intentos de catálogos, que un poco van recogiendo los timbres fiscales y nos permiten tener una visión bastante clara, o bastante aproximada más bien, hasta los años 40. Creo que es un buen momento para recomendarles la Biblioteca del Club Filatélico Guayaquil. Creo que es el mejor repositorio de filatelia ecuatoriano que existe y lo siguen trabajando y siguen incrementando cosas. Y aquí esta presentación les voy a enviar a todos. Aquí tienen los accesos a muchos de los documentos que están ahí. El que quiera documentos sobre filatelia ecuatoriana, creo que tiene que empezar primero por el Club Filatélico Guayaquil y buscar ahí toda la información que tienen. Es absolutamente completa. Creo que faltan cosas que no se pueden publicar por derechos de autor o cosas por el estilo, pero es lo más completo que tenemos y es una obra que se debe a los compañeros del Club de Guayaquil, a Luis Carló, a Daniel Chang, a Roberto Ortiz, etcétera, que se dedican a esto, están recogiendo cosas y están incrementando eso. Pero lo fundamental para la filatelia fiscal ecuatoriana es el catálogo Lamo. Eugenio Lamo era un filatelista finlandés y seguramente en el frío de Finlandia no tenía más que hacer que pensar en timbres ecuatorianos, y nos hizo el mejor catálogo que existe hasta ahora y que tiene muchísimos errores, muchos vacíos, pero yo admiro esta obra porque me parece increíble que desde Finlandia se haya podido conseguir una cantidad de documentación que aquí es difícil de encontrar, se haya podido encontrar piezas y se tenga un catálogo que además es absolutamente serio, porque uno tiene la certeza de que si el timbre está en el catálogo del amo es porque el amo lo vio y porque está seguro de que eso existe y tenemos una cantidad de certezas gracias a esto. Pero sin duda hay una cantidad de vacíos que hay que ir completando poco a poco. Uno de los problemas de la filatelia fiscal es que no se le estudia. En el caso del Ecuador no hay un estudio completo sobre esto. Hay varias colecciones de timbres y de papel sellado. Muchas están publicadas en la página del Club de Guayaquil, ahí tienen los accesos. Las que están en rojo son las que no están publicadas. A la izquierda son las colecciones de timbres de Jofá, de Chang, de Elvis Vélez, que es la colección más estudiada, más completa. Elvis es el que más ha trabajado en estos temas y sin duda el que más conoce de toda la variedad de timbres fiscales. Las colecciones que están a la derecha son las de papel sellado. El primero que coleccionó papel sellado en los años 70 del Ecuador fue Henry Madden. Es una colección que existe en copia Xerox. Bernard Beston tiene una colección de papel sellado también que ha exhibido. Y Ramiro Reyes, que es un coleccionista de Quito, tiene una colección que no la conozco, pero sé que es buena. Y Luis Carlos y Roberto Ortiz acaban de publicar sus colecciones en la página de Guayaquil y hay muy interesante material ahí. Hay dos clases de timbres. El timbre general es el timbre que se usa en los documentos, el timbre para legalizar documentaciones y es el sucesor del papel sellado. Y hay una serie de timbres especiales que o se usan también en documentos o se usan para una cantidad de negocios, transacciones, etc. Veamos primero el timbre de uso general.
¿Se acuerda la conferencia de Hayes Junge? Nos dio una visión completa de la primera etapa del timbre de uso general en Chile. ¿Qué pasó con el timbre de uso general en el Ecuador? Primer antecedente es el papel sellado. Este impuesto español que obligaba a que determinados trámites, determinadas solicitudes, ciertos temas se presenten en un papel con un timbre, con un sello. Y el sucesor de este papel sellado que siguió existiendo es el timbre. Y el timbre aparece como timbre móvil. ¿Por qué? El papel sellado no te da la facilidad que te da el timbre, porque el papel sellado solo puede usarse para determinadas cosas, solicitudes, juicios, etcétera. Cuando tú ya no tienes el timbre preimpreso en el papel, sino que tienes eso que en el Ecuador llamábamos timbre móvil, el que puedes poner en cualquier papel o en cualquier lugar, los negocios que pueden ser grabados con el impuesto son muchos más. Puedes cobrar timbres por cheques, por letras de cambio, por pólizas de seguros, por una cantidad de elementos que no se podrían cobrar si estuvieras atado al papel sellado. Por eso, en la segunda mitad del siglo XIX empezó a promocionarse esta idea del timbre o de esto que llamaban timbre móvil, el timbre fiscal. En el Ecuador la primera propuesta se hace en 1880. El ministro de Finanzas del gobierno del general Ventimiglia presenta una propuesta de ley de timbres para establecer junto al papel sellado un timbre móvil, un timbre fiscal. Esta propuesta es aceptada por el Congreso y aquí viene una historia bastante curiosa de cómo empiezan los timbres en el Ecuador. En noviembre de 1880 el Congreso aprueba la ley, el 7 de noviembre el presidente aprueba la ley, se mandan a hacer los timbres en el American Bank y ahí muere la cosa. Tienen ley aprobada, tienen todo listo, pero la ley nunca se publica en el registro oficial. Llegan los timbres al Ecuador y se guardan en las bodegas del Ministerio de Hacienda y nunca entran en circulación. No hemos podido saber por qué pasó esto. Tal vez no llegaron a tiempo los timbres, no pudieron empezar a usarlos en 1881 como pretendían. Lo cierto es que a poco tiempo el Ecuador se puso en convulsión, porque el general Ventimiglia se declaró dictador en enero de 1882. Y claro, no había tiempo para pensar en timbres ni en cosas por el estilo. Hubo una rebelión contra la dictadura en junio de ese año. El 10 de enero del 83, las fuerzas de la Sierra tomaron Quito y el 9 de julio tomaron Guayaquil. Y se armaron dos gobiernos, un gobierno en Quito y un gobierno en Guayaquil, y estos dos gobiernos se juntaron en una convención constituyente en Quito. Los timbres, decíamos, estaban hechos y eran estos. Durante mucho tiempo no sabíamos qué era esto, unas pruebas, no había constancia de circulación, nada en absoluto. Elvis Vélez tiene en su colección lo que vemos a la izquierda, que es un diseño a pluma del timbre, y teníamos esta cantidad de timbres que además no los teníamos completos, porque generalmente lo que había eran los valores bajos y sobre todo el timbre de un peso no existía, no aparecía por ninguna parte. En realidad el timbre de un peso es una de las piezas más raras de la filatelia ecuatoriana. Probablemente no hay más de 2 o 3. Yo tengo constancia de uno que estuvo en la colección de Olamo y de otro que compró hace unos años Pablo Pérez y que está en la colección de él. Y no hay más, porque todo esto se reselló, ya vamos a ver la historia de este resello. Estos son los timbres que llegaron en 1881 y que nunca se utilizaron. Había un tipo de timbres que tenía un espacio para poner los bienios. La ley de timbres establecía que cada timbre tenía un valor para 2 años. Y había otros timbres que fueron hechas para el que se pensaba el primer bienio, 1881-1882. Estos eran los timbres que estaban embodegados en el Ministerio de Hacienda. Cuando se reúne la Convención Constituyente en 1883, hay informes contradictorios de los gobiernos de Quito y de Guayaquil. El gobierno de Quito dice que el timbre es un absurdo, que hay que seguir con el papel sellado, y el gobierno de Guayaquil informa que
sería conveniente utilizar los timbres que ya estaban impresos y promulgar la ley que ya había sido aprobada. Y es eso lo que la Asamblea Constituyente decide hacer. Y la Asamblea Constituyente resuelve no aprobar la ley, sino disponer que se publique la ley. Y el presidente de la República, acatando esa disposición de la Asamblea, dicta el decreto que vemos aquí, en el que dice que a partir del 1 de septiembre de 1884 empezará a regir la ley y ordena al ministro de Hacienda que haga lo necesario para tener los timbres listos. ¿Qué era esto necesario? Resellar los timbres que ya existían. Esta primera clase de timbres que no tenían bienio, los timbres que tenían el espacio en blanco, se resellan con la marca 1884-1885, que es el bienio que corresponde. Y empiezan a circular el 1 de septiembre. Sin duda, uno de los resellos fue primero y el otro después, pero durante 84 y 85, desde septiembre del 84, estos son los primeros timbres que circulan y empiezan a utilizarse en el Ecuador. Estas son las tarifas que se utilizaban, son 7 clases de timbres, 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos, y un peso fuerte. El peso fuerte era el peso decimal, el peso de 10 centavos, perdón, de 100 centavos. Y esto era la primera contradicción que existía, porque la misma Asamblea Constituyente que aprueba la ley de timbres y que aprueba una ley de timbres en que hay un valor de un peso, es la constituyente que establece que la moneda del Ecuador es el sucre. Entonces, cuando el sucre y es la moneda del Ecuador, tenemos durante algunos años circulando una especie fiscal que tiene valores en pesos, que sigue manteniendo el valor anterior. La ley ordenaba cancelar los timbres a mano. Tenían que cancelarse con la rúbrica del interesado o de la autoridad ante quien se presenta el documento. Claro, en algunos casos se ponía la rúbrica, en otros se ponía la fecha, después empezaron a ponerse sellos, generalmente sellos de oficinas públicas o sellos de los negocios, las compañías que utilizaban los timbres. Entonces, en los timbres fiscales hay una gran variedad de firmas, hay una gran variedad de marcas de almacenes, de marcas de negocios, de sellos de oficina, de dependencias públicas, etcétera, etcétera. Esto dura a lo largo de todo el periodo. Hay épocas en que no se cancelan los timbres quedan en blanco, en que son perforados, en que se les echa una raya de esfero, cosas por el estilo. Esto es curioso, los ministros de Finanzas informan en 1885 que les va muy bien con el timbre, que se ha producido un incremento en la recaudación, y al año siguiente el nuevo ministro dice que en realidad no recibió nada, que el incremento no se justifica y que en realidad los timbres no están rindiendo lo que se pensaba. Y claro, ese es el preámbulo de una nueva ley de timbres. Con la primera ley hay el bienio 84-85 y se hace lo mismo con los timbres que estaban almacenados en el Ministerio de Hacienda, se les resella para el 86-87, en este caso a los 2 timbres, el que tenía el espacio en blanco y el que ya tenía la marca 81-82. Pero estos timbres circulan poco tiempo, o circulan solo un año, porque el 1 de enero de 1887 entra en vigencia una nueva ley de timbres, que se llama Ley de Timbres Fijos y Volantes, y esta es la primera serie que se manda a hacer otra vez al American Bank y que se va a utilizar ya a partir de 1887 con estas nuevas tarifas que constan aquí. Si ustedes ven, básicamente son las mismas tarifas, pero la de 5 centavos se reduce a 4, y en lugar de estas tarifas de 20 centavos, 50 centavos y un peso, ya tenemos las tarifas en sucre, 1, 5 y 10 sucres. Y se incrementa la cantidad de temas que son objeto del impuesto. Veíamos las tarifas anteriores, son pocos los asuntos que se grababan con el timbre. Aquí van a entrar cheques, van a entrar una cantidad de negocios, las tarifas suben y esto sí va a incrementar la recaudación por el timbre.
Este es el inicio del timbre y después lo que tenemos son timbres siempre periódicos, por lo general, y lo que vamos a hacer es una visión general de cómo se fueron emitiendo los timbres fiscales en el Ecuador. Esto es relativamente fácil con los timbres definitivos porque mantuvimos diseños y mantuvimos casas impresoras y se mantuvieron ciertos parámetros acerca de la validez de los timbres. Hay un primer periodo, por ejemplo, en que los timbres los hace el American Bank y al final la Hamilton son los timbres IBEC, que son timbres por bienios. Esto dura de 1884 a 1896 y el diseño es este. En 1897 el contrato lo toma la Waterloo, hace los timbres hasta 1910 con este nuevo diseño, son todavía bienios. El bienio sigue siendo el periodo de validez entre 1911 y 1924, cuando la American Bank regresa a ocuparse de los timbres, y el diseño es este, con el bienio en la parte superior. Y a partir de 1925, los timbres tienen validez permanente. Se elimina el bienio y se pone simplemente la palabra móviles. Esto va a pasar hasta 1942 y hay varias casas impresoras aquí, la American Bank, la Perkins, la Quail, la Thomas de la Rue, la Columbian Bank, etcétera. Aquí hay toda una mezcla de timbres que es bien interesante tratar de ubicar cuáles son, en qué periodo funcionaron, etcétera. La American sigue haciendo los timbres en 1943 y 44 cuando la validez se hace anual. Después, otra vez tienen validez permanente entre el 42 y entre el 45 y el 52. A partir del 53, los timbres tienen validez anual. Y lo que se hacía era mandar a imprimir una gran cantidad de timbres base y cada año en el Ecuador se les resellaba con el año de validez. El primer diseño fue este, y después los últimos timbres tuvieron este diseño, fueron ya hechos en el Ecuador a partir del año 69, en que una ley obligaba a que todas las especies valoradas sean impresas por el Instituto Geográfico Militar en Quito. Esa es la historia en general del timbre. ¿Qué cosas interesantes hay? Estos son los timbres, los que hemos visto son los timbres definitivos, pero hay una cantidad de timbres resellados. Los resellos son casi la norma cuando se trata de timbres fiscales. Se resellaban los mismos timbres, se les validaba para nuevos bienios. Aquí hay todas las variedades que pueden imaginarse. Hay resellos dobles, resellos invertidos, diferentes tipografías, hay todo un espacio para estudiar esto, colores, pero no solo se resellaron los mismos timbres, sino que se recurrió a otras especies, timbres telegráficos, timbres, sellos postales, otra clase de timbres fiscales, timbres para tabaco, timbres consulares, etcétera. Simplemente se les resellaba con el año de validez y la indicación de que se trata de un timbre móvil. Es interesante lo que pasa con los timbres de la Waterloo. La American Bank y la Hamilton actúan hasta 1896, nos dan los timbres hasta 1896 y en el 97 el contrato es con la Waterloo. Pero curiosamente, y esto habría que ver si hay papeles sobre esto, lo que nos entrega la Waterloo, y seguramente es lo que contrató el Ecuador, y no sabemos por qué, son unos timbres con unos valores faciales absolutamente distintos a las tarifas que existían. Las tarifas están aquí en azul y los valores que se emitieron están en rosado, en celeste. No había un timbre de 1 centavo, no había el timbre de 4 centavos, y había timbres para valores que no existían, 5 centavos, 20 centavos y 50 centavos. 20 sucres y 50 sucres. ¿Por qué se imprimieron esto? No lo sabemos. Pero cuando llegaron eran timbres inservibles. Y obviamente tuvieron que utilizarse de otra manera. Y estos 5 timbres son, junto con el peso café, otro grupo de las especies más difíciles de la filatelia ecuatoriana. No son más de 5 de cada uno. En general se utilizaron resellados, y los que tenemos sin resello probablemente son timbres que dentro de la plana escaparon por alguna razón al resello. Hay una pareja, por ejemplo, el timbre de 5 centavos, en que uno de los timbres está resellado y el otro no tiene el resello.
De 5 centavos creo que he visto 2 o 3 no más, y igual del resto de timbres. ¿Qué se hizo con esto? Se resellaron. El de 5 centavos se convirtió en el faltante de 1 centavo. El de 20 se reselló para 4 centavos, que era el otro valor que no había. Y el de 50, en algún momento se necesitaron timbres de 10 centavos y se lo habilitó para 10 centavos. Se mandaron a hacer timbres para resellarlos. Ya vamos a ver este del bienio 99-900. Y los timbres de valores altos, 20 y 50 sucres, se resellaron para el servicio postal oficial. Estas son también unas piezas bien buscadas de la filatelia ecuatoriana. Después, en enero de 1900, cambió la ley nuevamente, se modificaron las tarifas, ahí tienen el cuadro de los cambios de tarifas, y ese timbre de 20 centavos que estaba embodegado y que no servía, se reselló para el bienio 99-900. Pero como la ley entró en vigencia en enero de 1900, en realidad este timbre no circuló en 1899, sino solo en 1900. Y se reselló también, como no había timbres de 5 centavos en el anterior bienio, y en este sí se necesitaban de 5 centavos, se reselló el timbre de 4 centavos para que sirva para este valor. De esto también hay cantidades de resellos en otros colores, de cosas medio sospechosas, de resellos que seguramente son fabricados, pero hay bastante que buscar y que ver ahí. Una de las particularidades de la Waterloo tiene que ver con el dentado. Cuando Haynes nos contaba de los timbres Waterloo de Chile, una de las particularidades que anotó fue esta, que los dentados eran absolutamente variados. A la derecha tienen todos los dentados que se han encontrado en estos timbres, por ejemplo. Lo que ocurre es que la Waterloo entre 1900, en el tiempo que entregó estos timbres de Ecuador, del 97 a 1905, básicamente tenía unos peines de perforación absolutamente irregulares. Y eso daba unas líneas de perforación con todas las perforaciones posibles. Tienes timbres con un dentado a la derecha y otro dentado a la izquierda, y me refiero a la misma línea. Luis Carló, que es el que más ha estudiado esto, ha identificado en el caso del Ecuador, en los timbres y en los sellos postales, al menos 7 peines distintos, 7 combinaciones distintas de perforados dentro de una misma línea. Estos timbres se utilizaron, fueron también resellados en eso en el cual llamamos los incendios y los consejos escolares. Hablamos ya varias veces aquí de el incendio de 1902 en Guayaquil, y cómo al haberse incendiado la casa de correos y como se robaron especies postales, se dispuso que en cada provincia se ponga una marca para reconocer los sellos que no habían sido robados. El de la izquierda es un sello, un timbre que fue resellado para incendios, y el de la derecha es un timbre se usaron sobre todo en 1908. La ley decía que los timbres fiscales, la recaudación por timbres fiscales, tenía que utilizarse para financiar la educación en el Ecuador. Y para controlar eso adecuadamente se dispuso, a fines de 1907, hay una circular sobre eso, se dispuso que los consejos escolares de cada provincia pongan una marca a los timbres que utilizaban para poder llevar adecuadamente la contabilidad de los ingresos que se tenían. Eso solo se usó en 1908. A fines de 1907 hay algunos usos, y se usó también en 1908. Otros timbres interesantes son estos. En 1921 se resellaron un nuevo bienio, hay ahí una serie de tipografías, de combinaciones que no han sido todavía bien estudiadas, seguramente son posiciones en la plana, no es algo que se ha visto. Y después, a partir de 1905, se eliminan los bienios y los timbres empiezan a tener validez permanente, y le ponen esta marca a los timbres que tenían el bienio sin bienio. Normalmente los catálogos internacionales prefieren poner como año de emisión el año del bienio, y eso en realidad es un error. Estos timbres se emitieron en 1925, cuando empezaron a emitirse timbres sin bienio. Una de las preocupaciones que siempre hubo en el Ecuador fue el ejército ecuatoriano tenía su servicio geográfico y su imprenta, y quería siempre incursionar en la elaboración de especies valoradas.
Este es uno de los primeros intentos que hizo en 1945 y si ustedes ven el producto es absolutamente desastroso. Este es solo un pequeño ejemplo de la gran cantidad de cosas que se encuentran en este único timbre que hizo el Servicio Geográfico Militar en 1945. Hay todos los tamaños posibles, hay dentados de todas las formas, hay variedades de color, hay todas las tonalidades posibles del rosado, etcétera, etcétera. Es el único timbre que hizo el Servicio Geográfico hasta que en 1960 empezó a hacerlos definitivamente. El timbre fiscal termina en 1988. La última emisión se hace, si no me equivoco, eran 10, 20, 50, 100 sucres, algo así, son 5 o 6 timbres que constituyen la última emisión y a partir de 1989 el papel sellado y el timbre se eliminan definitivamente en el Ecuador. El timbre de uso general, aunque siguen utilizándose otra clase de timbres. ¿Cuáles son estos timbres? Son unos timbres bien interesantes porque nos permiten ver algunas cosas de la forma en que se movía la economía en el Ecuador. Los que llamamos timbres adicionales y especiales. Estos timbres especiales son de 3 clases. Hay timbres adicionales. Esto es algo que a mí se me ha ocurrido, entonces es casi un experimento y probablemente viendo más cosas no sirva para nada, pero creo que permite introducir algo el tema. Y no me voy a detener mucho en esto porque Elvis Vélez vi que nos va a dar una conferencia sobre este tema que él conoce mucho más a fondo. Son adicionales los timbres que hay que agregar al timbre de uso general. Se crean como un valor adicional al timbre de uso general para la presentación de determinados documentos. Los timbres especiales son timbres que imponen un impuesto a ciertas actividades o transacciones. Y hay timbres que tienen la doble calidad, son por un lado adicionales y son especiales. Y hay también timbres más parecidos al timbre general, que son timbres emitidos por las municipalidades. Son timbres locales. Este es probablemente un espacio casi virgen en la filatelia ecuatoriana. Creo que el único que lo ha investigado y lo ha estudiado, el único que tiene una colección sobre esto es Elvis Vélez, y se requiere un trabajo minucioso, amplio, ir de municipio en municipio, no hay la documentación, saber qué emitieron, qué papeles hay, etcétera, etcétera. Elvis, por suerte, ha logrado armar algo bastante completo, que sin duda hay que trabajarlo todavía, pero es lo más completo y lo mejor que tenemos. Yo creo que es un gran trabajo el que tienen esto. Pueden encontrar la colección de él otra vez en la página del Club de Guayaquil. Y aquí ven algunos ejemplos. Son timbres que sirven para tramitar documentos de las municipalidades. Los timbres adicionales, les decía, eran timbres que se adicionaban al papel sellado o al timbre de uso general. Y hubo varios en el Ecuador. El timbre patriótico, uno para financiar las festividades del Centenario de Guayaquil, obras nacionales, timbre sanitario, timbre judicial, etcétera, etcétera. Y hay un caso especial de estos timbres adicionales. Y siempre me acuerdo de esto con nuestras discusiones sobre lo postal y lo fiscal. Este es en el Ecuador, no sé si esto exista en otras partes, en América. Sabemos que en Inglaterra sí son fiscales y postales, pero en el Ecuador hay este caso especial del timbre escolar, que es al mismo tiempo postal y al mismo tiempo fiscal. Se utilizó entre 1951 y 1958 para financiar la educación en el Ecuador y se estableció con 2 características. Era una estampilla que tenía que pegarse como una sobretasa en toda la correspondencia interna del Ecuador, y era también un timbre fiscal que debía pegarse como adicional en todos los documentos en los que se exigía timbre fiscal. Y por eso tenemos la misma estampilla utilizada para franqueo de correspondencia, para papel sellado, para una solicitud ante el gobierno, e incluso pegada preimpresa en el papel sellado como parte del papel sellado. Este es un curioso caso de una estampilla que es al mismo tiempo las 2 cosas, fiscal y postal.
Los timbres especiales son timbres que graban determinadas actividades, son sobre todo transacciones o determinados temas como la emisión de visas, el viaje al exterior. Este es un simpático timbre que acabo de reencontrar y que me mostraba Luis Vélez alguna vez. Es un timbre para financiar el establecimiento de una escuela de detectives. Pues en cada denuncia que uno hacía a la policía tenía que pegar un timbre de 3 sucres para financiar a la escuela de detectives. Los típicos timbres para el tabaco que se pegaban en las cajetillas, los timbres para licores que se pegaban en las botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa interesante de estos timbres y de la gran variedad de timbres que hay en el Ecuador es que demuestran algo bien concreto de la política fiscal ecuatoriana. El Ecuador, aunque es un país unitario, es un país muy localista. Cada localidad se autorreconoce como localidad más que como nacional, y eso tiene una expresión y ha tenido siempre una expresión en la pelea por el presupuesto nacional. En lugar de esperar que desde el presupuesto se asignen para las obras nacionales, los diputados de las provincias lo que hacen es arrancar pedazos del presupuesto y asegurarlos para determinadas obras locales, para determinados temas o actividades locales. Lo que llamamos preasignaciones aquí en el Ecuador. La historia fiscal del Ecuador ha sido una historia de crecimiento de preasignaciones, viene un gobierno fuerte, elimina las preasignaciones, centraliza las rentas, después volvemos a las preasignaciones. En los años 20 del siglo pasado, las preasignaciones eran un verdadero problema para el presupuesto del Estado. Este señor Luis Napoleón Dillon encabezó una revolución contra el gobierno en Quito en 1925, y uno de esos resultados fue precisamente una gran reforma fiscal y monetaria en la que se eliminaron las preasignaciones. Y ustedes ven aquí que lo que dice es que en cada lugar están empeñados en crear impuestos especiales para cualquier clase de obras, para los temas más pequeños. Los diputados consiguen ser reelegidos en el Congreso consiguiendo estos favores, estos recursos, estos financiamientos, y esto muchas veces se expresaba en timbres. Gran parte de estos impuestos que se creaban eran impuestos de timbres. Impuesto para un ferrocarril, el impuesto para las fiestas de Guayaquil, el impuesto para la salud en no sé dónde, el impuesto para construir una escuela en Talado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto era terrible. En 1905, por ejemplo, había 84 juntas autónomas que manejaban 84 pedazos del presupuesto del Estado, 346 proyectos, 253 de esos eran descentralizados. En 1916, el 79% del presupuesto nacional estaba preasignado. Y en 1924, el 80%. Quiere decir que llegaba un presidente de la República, llegaba un gobierno y ya estaba gastado el presupuesto. Ya tenía una asignación. Lo que tenía para poder hacer algo era menos del 20%, porque en el 20% están los gastos de personal, los gastos administrativos, etcétera, etcétera. Esta creo que es una buena manera de terminar esto porque muestra un poco este caos de impuestos, de timbres, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambian las cosas? Este es un pasaporte de fines de los años 50 del siglo pasado. En este pasaporte hay un paquete de timbres cuando se emite el pasaporte y un nuevo paquete de timbres cuando el pasaporte se renueva. Y lo interesante de ambos paquetes de timbres es que nos muestran el paso de un sistema a otro. Si ustedes ven, cuando se emite el pasaporte, se paga un sucre 50 centavos de timbre fiscal. Y cuando se lo renueva, la tarifa es la misma, un sucre 50 centavos. Pero los timbres son distintos. En el año 57 había un timbre escolar, el que acabábamos de ver, un timbre orientalista, un timbre de inmigración y un timbre patriótico, que financiaba a las Fuerzas Armadas y a la salud. Era patriótico y sanitario. Para el año 59, estos tres timbres, escolar, orientalista y patriótico, se unificaron en un timbre que se llamaba de obras nacionales.
20, 30, 50 y 40, 90 centavos, más las obras nacionales, un sucre. En lugar de tener 3 timbres, pusieron uno, mantuvieron el de inmigración y crearon otro más, un timbre de educación pública. ¿En qué se diferenciaba el de educación pública del escolar? No mucho. Pero un poco la historia del Ecuador ha sido esa o esta historia financiera de ir sacando pedacitos del presupuesto a través de esta clase de cosas. Y eso era básicamente lo que les quería contar. Creo que les da una idea de cómo funciona esto de los timbres fiscales en el Ecuador. Gracias a todas estas personas que no solo para esto, sino para todo lo que yo he podido saber acerca de estos temas, me han dado información, me han mostrado piezas, me han enseñado una cantidad de cosas, Alfonso, Elvis, Mayer, etcétera, etcétera. Y gracias a ustedes por todo. Gracias, Juan Pablo. Muy interesante esto. Excelente. Muy buena charla. Excelente, muy interesante. Muchas gracias. Bien. Felicidades. Juan Pablo, Muy bueno. y en esos resellos que mostraste, que fue para uso postal, cuando se hacía ese tipo de resello, ¿había alguna, digamos, un sistema de referencia contable que te decía tanto se deduce, esto sale de la parte fiscal, se transfiere a la parte postal? ¿Cómo se manejaba esa parte? Porque si era impuesto, el gobierno veía futuro ingresos para ellos, para sus gastos del fisco. Sí, en teoría había una buena contabilidad de eso, porque cuando disponían un resello, por ejemplo, en general hay decretos, no son pocos, sí hay casos en que no hay decretos, pero en general hay decretos que te dicen que, qué sé yo, los timbres fiscales de 50 sucres se convierten en sellos postales para el servicio oficial de un sucre. Y que el tesorero tiene que hacer las deducciones y los cálculos en las cuentas para que esto se ajuste. El problema se daba más bien en la utilización, porque muchas veces utilizaban un timbre en lugar de otro. Como veíamos eso de que quería llevar la cuenta de los telegráficos y los postales y usaban telegráficos como postales y todo se iba al diablo. Sí. Entonces tú tenías, por ejemplo, en los años 40 había sobretasas postales. Había una para financiar la Casa de Correos de Guayaquil y otra para el Seguro Social Campesino, por ejemplo. Pero a veces se les acababa la del Seguro Social, entonces ponían 2 de la Casa de Correos de Guayaquil. Entonces cobraban la una, pero iban los recursos a la otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, en general había una contabilidad. Ok. Ok. Yo tengo una pregunta en la misma línea. Muchas gracias, Juan Pablo. Tremenda conferencia, me gustó mucho. ¿Cuál fue el primer timbre fiscopostal de Ecuador? ¿El que mostraste del 51 o alguno anterior que se me pasó de tu charla? No, todos los timbres se hacían como fiscales, aunque irregularmente se les usaba como postales, pero fueron creados como fiscales. Sí, el del 51 es el único que se creó expresamente con las dos categorías. Ok. El decreto que le crea dice, se va a usar en el correo para esto y como timbre fiscal. Perfecto, gracias. Juan Pablo, una consulta. Te felicito por la exposición. En los timbres del 51, ¿existen sellos fiscales circulados? Es mi pregunta. ¿Cómo sellos fiscales? O sea, de los del 81, te doy el caso, ¿no? A ver si lo puedes ver. Están circulados, pero tengo entendido que estos sellos no circularon, pero yo los tengo circulados. Ese siempre he tenido curiosidad de saberlo. En los del 81, sí, en los que no tienen, en los que están sin sobrecarga en la fecha. Ya.
tienen matasellos de favor. Normalmente son el matasello Franca, por ejemplo. Hay varios que les matasellaron de favor para venderlos como fiscales postales. Ya, pero Pero hay nunca una... circularon en el bienio en que debían circular. Ah, ya, pero yo tengo en el uno de 5 centavos, le tengo con pedazo de carta circulado, o esto es hechizo. Puede ser un hechizo, puede ser que alguien le pegó en la carta después y circuló igual. Ah, ya. Sin tener el sobre completo es difícil, ¿no es cierto? Pero normalmente lo que pretendían con los fiscales era conseguir o hacerle circular o conseguir el matasellos de favor, porque si tú querías, a los filatelistas le querías vender un sello fiscal con cancelador fiscal, no te lo compraban. Ah, ya. Tenía que ser cancelador postal porque si no, no era coleccionable. Ah, ya, chévere, gracias. Hay varios que tienen la mano azul en el chat, pero lo veo a Julio desde hace rato, creo que fue uno de los primeros. Julio, adelante. De ahí voy con el chat. Gracias. Buenas noches, Juan Pablo. Muy buena. En el Perú también existió ese impuesto escolar por muchos años y no solamente se aplicaban como en el Ecuador en las cartas, sino también en los documentos fiscales y era de uso obligatorio. Y no solamente fue el escolar, fue el antituberculoso, los prodesocupados, había una serie de impuestos que se ponían, ¿no? Pro Tacna y Arica, así, en fin, un montón. Pero lo que quería decirte es que también se usaban en máquinas franqueadoras. ¿Ya? Entonces era impuesto de escolar, impuesto pro desocupados, impuesto pro chanchá, impuesto, pero en máquinas franqueadoras. Algo que no, normalmente no se ve en un impuesto postal fiscal, ¿no? Pero sí en el Perú existe ese modo de uso de timbre escolar. Interesante. Es lo que quería decirte. Gracias, Julio. Walter. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Muy didáctica tu charla. Una duda que tengo, a ver, es, no sé, teórica. Mostraste timbres que eran de uso permanente, mostraste timbres que se usaban solo por 2 años, mostraste timbres que se usaban solo por 1 año. ¿Cuál es la ventaja de uno o del otro? ¿Por qué no todos permanentes? ¿Por qué a veces 2? ¿Por qué a veces 1? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Tiene alguna desventaja? Un poquito me gustaría que si me podés aclarar eso. En realidad es algo que nunca lo han aclarado bien, ¿no es cierto? Pero si tú tienes timbres que valen 1 año, probablemente sacas más plata porque hay gente que al final del año se queda con el timbre y tiene que comprar otro. Esa es un poco la idea de la validez bianual, ¿no es cierto? O anual. Pero el problema era la producción. Necesitabas todo un esquema para poder sacar cada año las estampillas, y eso les generaba problemas porque nunca les llegaban a tiempo, tenían que resellar, había una cantidad de líos por ese lado. Entonces, siempre que hubo gobiernos más modernizadores en el Ecuador, prefirieron el timbre de validez permanente. Las grandes reformas en el Ecuador fueron darle validez permanente. Pero después volvía esta idea un poco de ahorro de cocina, de sacarte la plata año por año, ¿no? Ok, gracias. Yo puedo agregar algo a ese comentario antes de darle la palabra al siguiente, por favor. Dale, Will. Sí, obviamente no sé en el caso de Ecuador, pero en Venezuela sucedió algo parecido, incluso antes, con los papeles sellados, que vi, por cierto, que en Ecuador también lo tenían así. Los papeles sellados, los primeros, o bueno, no los primeros, pero 1850, 60, 70, ellos tenían validez por ciertos años. Y la razón, no sé si será la misma, pero esa razón era para evitar la falsificación. Me imagino que era como para ir delante del caballo y no detrás del caballo que te estaba falsificando los papeles sellados. No sé si habrá sido la misma razón en Ecuador, pero en Venezuela fue así. Y hay que haber algo así porque
también es una herencia de los españoles, ¿no? El papel sellado duraba 2 años. Era así, pues, bienios. Sí. Pero viste que se resellaban, ¿no? O sea, Exacto. por eso no entiendo mucho la Era razón. absolutamente, desde la logística era todo un lío. No sé si había alguna razón, No he encontrado nada así. como abogado, ¿me explico? Sacarle la plata al pobre cliente, eso es todo. ¿No sería Ok. también de que era una asignación presupuestaria? Porque se supone que cualquier organización crea un presupuesto y designa X cantidad, qué sé yo, para esta entidad, ¿no? Entonces, de alguna manera para allocate, para poner para asignar, digamos, esa parte del presupuesto a determinada entidad gubernamental. ¿No tendría eso quizás algo de Podría ser, pero participación? yo no he encontrado No nada. había nada de eso, ¿no? No he encontrado nada Si me expreso. permite, en el Perú se usaba, por ejemplo, el bianual porque era más fácil llevar las cuentas. Entonces, el Estado podía, como dice Jesús, recabar el dinero bianualmente y repartirlo. Entonces, nosotros en Perú tenemos todos los bienios, en la parte de 865 hasta el 900, bianuales, ¿no? Ya después fueron ya permanentes, como sucedió en Ecuador después. Pero era más fácil hacer un presupuesto en base a la recaudación bianual. Entonces, el impuesto se cobraba y con esa plata que se recaudaba, se podía hacer las obras necesarias o ver si había faltante para subir los impuestos, ¿no? En este caso, en Perú subían los impuestos de una tasa a otra. Por ejemplo, el impuesto a las letras eran de 10 centavos, lo subían a 20. ¿Por qué? Porque su presupuesto no les alcanzaba para cubrir determinada obra. Entonces así por eso sucedía el bianual, al menos en el Perú, no sé allá en Ecuador. Yeah. ¿Podría decir algo? Claro. Sí, Miguel. A mí me parece que históricamente el sello fiscal fue avanzando en dos cuestiones de control importantes. Uno fue el tema de la numeración. Por ejemplo, los primeros sellos fiscales que se hicieron no tenían números, no venían numerados. Luego se le agregó la numeración como una manera de control, de poder ir viendo cuánto se vendían y en qué orden. Y luego también se le agregó la fecha. Yo creo que la fecha tenía que ver justamente con dos cuestiones importantes. Una, el tema de la falsificación, porque al ser poco tiempo, era más difícil falsificarlo. Incluso las provincias hacían todos los años un dibujo totalmente distinto, un diseño totalmente diferente. ¿Cómo se llama? Estaba hablando, del tema de la numeración. Y al principio, los primeros sellos que aparecieron anuales o bianuales fueron muy estrictos en eso. Cuando terminaba el año, vencían. Pero si uno tenía en su propiedad varios sellos, en primer lugar le voy a decir que los sellos de alto valor no se vendían al público. Uno iba y los colocaba y se matasellaban. Solamente los más chiquitos eran de uso público, pues se usaban en documentos cotidianos, digamos. Pero si uno tenía eso, podía ir y canjearlos. No es que perdía ese dinero, se podía canjear. Y otra cosa que ocurría era que una vez que se vencían, había muchas administraciones, sobre todo provinciales o municipales, que o los regalaban o los vendían a bajo precio para los coleccionistas, porque perdían totalmente su valor. Y una última cosa que quiero decir, que ya para los años 40, 50, si bien venían, ya no decía el año, en mi país venían con series, serie A, B, C, cada año cambiaba una serie, pero no era estricto el tema del uso. Yo tengo muchos documentos donde usan de 2, 3 años anteriores y no hay ningún problema. O sea que esa cosa de que era anual, después poco a poco se volvió más laxa. Y a medida que uno avanza, ve cada vez más eso. Bueno, eso quería decir. Acá, por ejemplo, números de control solo había, me acuerdo, el timbre de impuesto a las ventas en los años 30, pero en la generalidad de timbres no había número de control.
Y un poco, a mí me resulta difícil lo de la falsificación porque no cambiaban el diseño, el timbre seguía siendo el mismo, Claro. y más bien tenían que recurrir mucho a resellos, y los resellos eran bien falsificables. Entonces Sí, era, eso Claro. es cierto. más bien habrían espacio para eso. Sí. Henry. Sí, Manuel, un segundo. Mauricio, y de ahí Bueno. vamos contigo, Manuel. Ok. Perfecto, gracias Enrique. Primero, Juan Pablo, felicidades, muy interesante. Te tengo tres preguntas, aunque creo que la primera ya se respondió a medias, que era qué pasaba cuando acababa el bienio o el año de uso del timbre. Bueno, no sé, si me ocurre que tal vez esta idea le surgió al ver que las estampillas de Ecuador por un tiempo caducaban, como las de CIBE. No sé si ahí les vino una idea, es posible. Pero te tengo una pregunta. Dos en realidad. En esa imagen del pasaporte que mostraste casi al final, me llamó la atención que los timbres estaban como perforados en el centro. ¿Eso se hizo al momento de colocarlos o cuando el pasaporte se vencía o por qué? Y la otra pregunta, no me quedó muy claro cómo hacen ustedes en Ecuador en la actualidad con los documentos y los timbres, porque te comento que aquí en Honduras se siguen utilizando timbres para muchos documentos. En los pasaportes ya no, antiguamente sí, aquí les muestro uno, pero eran los mismos timbres para casi todo. Y aún hoy en día se consiguen timbres de diferentes valores y dependiendo del trámite legal que uno esté haciendo, incluso para títulos universitarios o diplomas escolares, se tiene que comprar un timbre y adherírselo atrás. Entonces, ¿cómo hacen en Ecuador? Ahorita que me dices que no se usa mucho, eso no me quedó muy claro. Gracias. Ya. Terminado el bienio, los timbres salían de circulación y volvían a la bodega de Hacienda. Y de ahí podían usarlos resellados o lo que sea. Las perforaciones que están en el pasaporte son cancelaciones. Les cancelaban perforando. Ah, ya. No es anulación del pasaporte. Y simplemente eliminamos el impuesto al timbre. Ah, interesante. No sé si se llegó a sustituir con otros impuestos o algo así, pero lo que hay en muchos lugares, sobre todo en municipalidades, es una tasa por servicios que se llama. Entonces tú cuando presentas ciertas solicitudes pagas algo, pero ya no hay un timbre que lo constate. Hay muy pocos timbres en el Ecuador, creo que siguen existiendo los consulares. Esto el Elvis nos puede iluminar mucho porque él siempre anda buscando timbres por todo lado. Alguna vez encontró unos que usaban en patrimonio cultural, cosas por el estilo, pero el timbre en general sobrevivió mucho el timbre municipal, pero en el 88 yo podría decir que desapareció. Aquí todavía hay, incluso de valores altos, creo que 500 lempiras. Para que tengan la idea, el cambio del dólar está a 25 por 1. Hay de 1000 lempiras y a veces se necesita poner más de 10 timbres de valor alto en un documento. Y se usa bastante, se usan bastante. Colecciona timbres, Mauricio. No, bueno, cuando me quede uno los mantengo en la pieza, como aquí este pasaporte, aquí lo mantengo. Aquí los mantengo porque aquí vale más. Pero se sigue utilizando incluso para licores, hay timbres, o perfumes. Yeah. Todos los perfumes importados se les tiene que agregar un timbre por esencias importadas. Entonces aquí el timbre y el papel sellado se usan mucho. El papel sellado sí vence, creo. Tiene una validez, pero el timbre, en teoría, no caducan. Perfumes, eso es Ecuador del año 1950. No, aquí todavía, perfumes y todos los licores importados, exceptando cervezas, pero todo trago, digamos, todo, tiene un timbre que alguien se tiene que tomar el trabajo de pegárselo a la botella y sellarlo. Déjame completar algo pequeño. El timbre más curioso que acabo de encontrar es uno que se agrega a los discos, se pegaba en los discos fonográficos, para verificar si era importado o de producción nacional. Sin valor, pero está registrado como timbre. Después de Manuel, yo tengo una consulta sobre eso. Manuel. Sí, Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante todos esos temas de los timbres, que es algo inagotable. Por lo menos en Colombia es supremamente extenso
y la idea, como dices tú, era tributos, o sea, conseguir dinero como fuera. Dentro de las últimas diapositivas que mostraste, había una donde el timbre estaba impreso. Entonces, podemos pensar que eso es un entero fiscal. En el papel sellado. Sí, pero ahí venía la discusión de que todo el papel sellado es un entero fiscal. Pero sí, en el Ecuador hay, junto al papel sellado, te preimprimían el timbre patriótico, el escolar y el de sanidad. Entonces había estos timbres especiales que estaba preimpreso ahí. Sí, pero dejemos aparte el papel sellado y esa discusión si es un entero fiscal o no, pero es la estampilla como tal impresa en el papel. Nosotros en Colombia tenemos un ejemplo que lo vamos a ver más tarde en mi charla, y estamos hablando de 1868 en el estado del Magdalena, donde un papel común le imprimieron una estampilla de timbre en ese momento. Sí, el que está aquí a mano derecha, correcto. Entonces, pues para mí es un entero fiscal, sin ninguna duda. Esa era mi consulta. Y en lo que respecta, por ejemplo, a Colombia, en 1981 se terminó el papel sellado y se terminaron las estampillas de timbre. No porque el timbre, no porque el impuesto del timbre se hubiera acabado, no, el impuesto de timbre se sigue cobrando. Lo que pasa es que la inflación llegó a ser tan alta que no había espacio para poner las estampillas de timbre en los documentos. Entonces, sencillamente, pues con un recibo se pagaba lo correspondiente al timbre y se sigue pagando, pero no representaban estampillas. Aquí está el impuesto. El otro día, cuando veíamos los franqueos mecánicos, me van a perdonar, pero mostraron un señor de Argentina una máquina de franqueo mecánico y ponía el franqueo mecánico del impuesto. Entonces, me imagino que también de todo eso existe un estudio y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso también me imagino que estará vigente en otros países. En Ecuador también se usa indistintamente con franqueo mecánico para el impuesto a la fecha, o en paralelo con estos timbres móviles que existieron. Yo no conozco. No he visto. Creo que encontré, pero a veces no lo he vuelto a ver, pero tengo idea de haber visto un decreto en el que autorizaban a utilizar máquinas franqueadoras para impuestos. Pero no... Timbradoras, sí, timbradoras. No he visto, timbradoras. Pero en Argentina prácticamente los sellos fiscales en la década del 80 desaparecieron y fueron cambiados por timbradoras. Y después hoy en día no entiendo muy bien, por ejemplo, las escrituras, una escritura, una propiedad y te cobran todo el impuesto, pero a vos te dan el papel sin sello. ¿Dónde está eso? No lo sé, pero te lo cobran. Pero no te dan ni una factura, nada, digamos que... No, te dan la escritura, el testimonio en hojas especiales, ¿no? Que la escribana tiene que tener, ¿no? Contadas y numeradas y patapín y patapán, pero no aparece ningún valor. Ella después dice, la tasa es tanto, que es un porcentaje de lo que... Antes, yo tengo las escrituras antiguas, venían llenas de sellos, que son las más lindas porque tienen valores altos. Pero hoy en día murió eso, es una lástima. Una me encantaría. Ya es pago por internet los impuestos. Claro, también, sí, sí. Porque, no sé, me imagino que debe haber... Adelante, Eduardo. Sí, en Panamá, por ejemplo, a los timbres le llamaban comúnmente o vulgarmente los soldaditos, y creo que ellos usaron hasta la época del año 2000. Pero paralelamente existieron las máquinas y los franqueos mecánicos verdes o color verde, que eran muy parecidos a los color rojos, que eran los postales, eran los que se usaban para correspondencia fiscal. Solamente el color verde era utilizado para documentos fiscales. Eso, bueno, con lo de la tecnología, hace como, digamos, unos 6 o 7 años fue abolido. O sea, ya no se usa más y ahora uno va al banco, hay un slip le llaman como una especie de cupón o
o no se le conocen así con el nombre, donde uno llena eso y va al cajero del banco y paga eso, y ese LIC hoy en día es tu fiscal. Así que Claro. si sello ni franqueo mecánico, se acabaron. En el Perú sí existió bastantes franqueos mecánicos de diferentes tipos, fijos y para letras, para muchos timbres. Por eso también les decía que había para servicio postal, los mecánicos en los impuestos, de educación, de pro desocupados, de Chanchan, que era para la contribución de las ruinas, ¿no? Entonces se usaba mucha máquina fiscal, para timbradora, mejor dicho, ¿no? En las letras, esto, cuando no había escasez de timbres, usaban máquina. O en los bancos o en las agencias de aduanas, ¿cómo se llama? Seguros, todos esos tenían sus propias máquinas. Aquí había un timbre judicial. Sí. Cuando yo empezaba a ser abogado, todo escrito que presentabas en el juzgado tenías que presentar con un timbre. Sí, ya en Perú también. Y al final, en la sentencia, siempre el juez, había una frase sacramental de los jueces, decían, habilítese el papel deficiente. Entonces tienes que ir con todo el expediente a ver dónde no había timbres y pegarle el timbre. ¿Dónde había timbre? Pero esa era otra manera de, o sea, ¿y el timbre se lo cobraban a alguno de los litigantes o eso ya estaba...? Al que presentaba el escrito. Pero ya okay. al final, el que quería llevarse la sentencia porque le favorecía, sí, acababa pagando el papel deficiente. Bueno, yo lo veo como oportunidad de venta, ¿no? Porque obviamente va a querer tener un documento y si ese documento se lo quiere llevar va a tener que pagar. De todo esto lo que me parece a mí interesante es qué sistema de control, y este es externo, ¿no? Porque qué sistema de control había, porque al final de cuentas, todos estos timbres, sean mecánicos, impresos, lo que sea, era la venta de la entidad gubernamental o lo que fuera, y si... La realidad es que esos eran los ingresos con los que tenía que pagar sus operaciones. Entonces tendría que haber algún sistema de reconciliación de todos esos ingresos, porque si me pagan, por ejemplo, el caso que dijo Miguel, ¿no? O sea, se supone que es un porcentaje de una venta de bienes raíces y eso tiene que tener un pago. La persona que hace el pago de alguna manera tiene que tener un comprobante de ese pago, pero no hay comprobante de ese pago físico, ¿no es cierto? Solamente hay ingreso a la entidad. ¿Cómo se reconcilia todo eso y cómo realmente la persona que lo paga prueba que ese pago se ejecutó solamente por el hecho de recibir el documento sin ninguna mención? No sé, me parece que algo falta ahí, eso o de repente algo que yo no entiendo. Esa es la tarea del escribano, porque en realidad cuando uno hace una escritura, la escritura después, la que más vale es la que el escribano manda al registro de la propiedad. Claro. Y cuando eso queda ahí, entonces ahí ya queda claro que se hizo ese pago. Yo no sé si el escribano te da un recibo, puede ser que, porque él te cobra y te da un recibo, pero es el recibo de él. Pero porque muchas veces el escribano te está cobrando y él después tiene que ir y pagarlo. O sea que te lo está cobrando anticipado a vos para después él poder pagarlo en el registro de la propiedad o donde sea. Okay. Pero bueno, el escribano, ese es el trabajo de él, digamos, el volcar ese dinero al lugar que corresponde, a la oficina que corresponde, y bueno, ahí el Estado lo recibe. Porque, Terry, pero cuando tú en los documentos adhieres el timbre, estás demostrando el pago de ese timbre. Exactamente. Si es que entonces, hay timbre, pero si el documento no tiene timbre. ¿Ah? Si es que hay timbre, pero si el documento... Si no hay timbre, te ponen ahí pagado en timbres a mano. Yo tengo documentos que se ponen a mano, o te dan un documento aparte, dice se canceló con timbres. O por falta de timbre se pagó tanto. Entonces, pero sí existía la demostración del pago del timbre. O sea, el timbre era como la estampilla. Tú pagabas el porte y le pegas la estampilla. Ya, lo mismo hacías con el timbre. Tú pagabas la tasa de judicial, como en este caso que dice Juan Pablo. En el Perú también habían eso. Claro. Y pegabas el timbre, adherías el timbre al documento. Por ejemplo, en el judicial había para los... cuando tú hacías un denuncio, tenías que sacar el periódico 5 avisos. Entonces tenías que poner en tu documento
la tasa de 10 centavos por cada aviso que publicabas. Entonces, según los avisos que tú pusieses en el periódico, tenías los timbres, la demostración con los timbres, para poder demostrar al juez que se había publicado y que no habían represalias y tú podías cobrar una herencia o un terreno o lo que sea, lo que estés litigando. Y entonces, una vez publicado, nadie se oponía a tu pedido y se demostraba a través de eso. Entonces, el pago del timbre era justamente para eso, para la demostración de que habías cumplido tú una tasa específica en cualquier tipo de documentos. Por ejemplo, en el brevet, tú pagabas la tasa para que te den el brevet, eran 20 soles, entonces el timbre te lo pegaban en el brevet. ¿No? Entonces el brevet estaba demostrado que tú habías pagado la tasa para que usar ese documento. Claro. O por ejemplo, aquí, a ti que te gustaban tanto las notificaciones judiciales, en la notificación judicial también había un timbre. Entonces, inclusive se imprimieron papel sellado con notificaciones judiciales. Entonces se demostraba que te llegaba y tú pagabas el impuesto de la notificación, que era 5 centavos, 10 centavos, lo que sea. Claro. Te demostrabas con el timbre. Así era. Ok. Y es que, Henry. Sí, vamos con David y de ahí vamos con Will. Sí, ¿cómo estás? David de la Torre, de acá de Perú. ¿Qué tal? Quizás lo que estamos discutiendo es la evidencia de dos tipos de tributos, un impuesto y una tasa. El impuesto es el tributo que se paga por el simplemente hecho de que el Estado me cobra por ser Estado. No está vinculado con ningún servicio. En cambio, la tasa sí está vinculada con un servicio. El timbre funciona siempre como una evidencia de pago. Por ejemplo, en lo que decía Julio, cuando se da un servicio por el lado del Estado, el timbre evidencia el pago por ese servicio. Si yo no pongo el timbre encima y evidencio el pago, no me van a dar el servicio. Ok, o no lo procesan, ok, pero la no, tasa... No procesan. Y de otro lado, si el timbre funciona para el pago de un impuesto, ok, que es diferente al servicio, en el impuesto el Estado no hace nada, me lo cobra por simplemente ser Estado, como puede ser cuando me dice, oye, cada vez que firmes una escritura pública con un privado, con un escribano, me pagas al Estado un impuesto, funciona también como evidencia de pago, pero hay un señor que es, como decían el escribano o el notario, que me ayuda a recaudar. Ok, perfecto. Impuesto. Son cosas totalmente distintas dentro de la especie tributo. Y gracias, y Juan Pablo puso eso en la segunda página, solamente que no hice referencia, pero es un punto exacto. Es teoría tributaria, está muy bien, sumando un poco las puntas de lo que... Claro, no, gracias, es buena aclaración, buen contexto. Will. Sí, bueno, un poco para complementar lo que ya han dicho. No sé si en tu pregunta te referías a la conciliación, desde qué punto de vista, del punto de vista del Estado o de la persona que introdujo el escrito, pero por lo menos en Venezuela, en las memorias similares a las que mostró Juan Pablo, en las memorias de Fomento, que era el responsable de esto en Venezuela para esa época, la cuestión funcionaba desde la Tesorería General de la Nación, enviaban a las tesorerías subalternas cierta cantidad de sellos y ellos recibían mes a mes un balance, un ledger de cada una de las tesorerías subalternas, donde especificaban no solo la cantidad de existencia en timbres que tenían, sino también bueno, el cash en todas las otras pues, items donde ellos tenían ahí dinero y en cuán cantidad. Yo me imagino que de ahí todo eso al final pues cuadraba el balance y era más o menos la manera de tener la contabilidad de cuánto entró y cuánto salió. No sé si eso ayudará en algo a lo que preguntaste. No, sí ayuda en el contexto. Para complementar esa idea, acá en Perú existía una oficina que se llamaba la Compañía Nacional de Recaudación. Entonces, en esa compañía se habilitaban diferentes cuentas, por ejemplo, para escolares, para joyas, para antituberculosos, para judiciales. Entonces, cada cuenta tenía una cantidad determinada de timbres en valores que le daban, por ejemplo, sacaban para educación 10 millones de soles. Entonces, sobre ese total iban
viendo cuánto se vendió, cuánto se compró, cuánto quedaba, entonces movían individualmente cada rubro. Entonces no era mezclado todo. Los timbres específicos eran por cuentas adicionales individuales, y los timbres de tributos generales, ¿no? Era en una sola cuenta. Okay. Yo tengo expedientes donde dice, por ejemplo, el timbre judicial en el año 1965 se vendieron 10 millones de soles en timbres. Claro. Para el timbre de arquitecto se vendió 60 millones. Entonces, había específicamente un rubro para cada timbre, ¿no? Okay. Para cada uso. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta, no sé Juan Pablo, es fuera del contexto, pero me pasó hace muy poco. Uno de los días que salgo a comprar, esto habrá sido un mes y medio, entonces vi unas bananas, ¿no? Unos plátanos, y siempre vienen con el sticker que te dice producto del Ecuador, producto de Guatemala, producto de diferentes sitios. Y habían unos que tenían el sticker que decía producto del Ecuador. Pero generalmente los ponen cuando tú compras la banana, lo ponen en todos, pero este solamente lo habían puesto en uno. Y no era el que estaba bien, pues, ¿no? Entonces agarro yo otro, que se veía mejor, y una persona que estaba al costado mío me dijo, ese no ha pagado el impuesto al salir del Ecuador, era una ecuatoriana, era de Guayaquil. Y yo le digo, ¿cómo que no ha pagado el impuesto al salir del Ecuador? No, me dice, porque en el Ecuador, igual que en todos los otros países, tiene que tener... Me dio una explicación de eso y dije, qué interesante. Nunca le había prestado yo atención a eso. ¿Eso es cierto o me estaba tonteando? No, él tiene la respuesta, él es experto en banana. Control el sellito ese sticker es para control de calidad, porque si es que no ha pasado el control de calidad, no le suben al barco. No es que que no pagó, pero puede ser que no pasó el control de calidad y lo embarcaron. Aquí está el experto en bananas, Elvis Vélez. Bananas es Elvis. Elvis es bananero. Elvis se ha recorrido todas las plantaciones del Ecuador. Cuéntanos, Elvis, ahí. El impuesto es a la caja, no al racimo. Pero yo en mi mente decía, esta mujer, lo que realmente, porque yo el que había agarrado estaba mejor, pues, ¿no? Y como ella no era muy alta y yo sí me había ido hasta por allá, de repente me estaba convenciendo para que lo deje, yo no sé cuál era el asunto, pero me pareció curioso. No solamente las del Ecuador, sino que las de Colombia también. Elvis por aquí ha andado volteando buscando de esos. En Perú también hay eso. En Honduras también ahí está el sticker que se le pone a los... Sí. Yo le daba a Elvis, yo le he dado timbre de bananeros. A este Elvis. Ay, mira, hasta colección de eso tiene, ni me imaginaba. Sí, o sea, la historia es control de calidad. Coleccionar bananos. La señora quería las bananas que te estabas llevando, Henry, eso es. Henry. Oye, ¿qué tal estrategia? Me dio todo un lío del impuesto. De ninguna manera. Lo que ocurre es que simplemente es una marca. Es una marca para identificar al importador, al distribuidor o al exportador de banano. No tiene nada que ver con calidad. ¿No tiene nada que ver con calidad? Bueno, depende. Yo he visto esos stickers, no sé dónde lo habrás comprado tú, Henry, pero en muchos de esos stickers, si te fijas, tiene de hecho la palabra QA y algo más. No me fijé, pero en este sí me fijé y decía Del Monte, pues, ¿no? De Del Monte, porque viene de Del Monte, después hay otro, ahora más o menos haciendo correlación con lo que dice Elvis, pero me pareció curioso. Pero Henry, mira, si lo compraste en Estados Unidos es que recibiste la fruta buena. La que no se exporta es la que se queda en nuestros países. Estados Unidos recibe lo mejor de lo mejor y nosotros nos quedamos con lo que no se puede exportar. Bueno, si la compras a tiempo, porque acá se puede malograr bien rápido. Sí. Es como cuando te dicen que te venden algo fresco. Es fresco de haber sido descongelado, porque quién sabe cuánto tiempo ha estado ahí frío. Como piedra. Es como los que vienen de visita a San Francisco y se compran pues su cangrejo, ¿no? Cangrejo de San Francisco. De repente ese cangrejo ha venido más lejos de lo que ha venido el turista. O sea, está fresco de cool, pero no de fresco de... Fresco del refrigerador, ha estado, quién sabe, congelado. Henry, ese es el concepto de fresco. Henry, ¿me permites sí, Jaime, hacer un comentario? Por favor.
Mira, yo no colecciono fiscales, pero el año pasado me llamó la atención un lote que se vendió en una subasta de material mexicano, porque nunca se me había ocurrido. Nosotros tenemos un impuesto por uso de aeropuerto, que ahora es parte de lo que te cobra la aerolínea, ya no se paga aparte. Pero en su momento lo pagabas en el aeropuerto y te adherían a tu pase de abordar una etiqueta. Sí. Hubo quien coleccionó eso y vendió todo su lote junto, y no te quiero contar los cientos de dólares que alguien pagó por ello. O sea, se pelearon por él. Mira, lo fui a buscar, mira, eran estas etiquetas. Sí, en el Perú yo me acuerdo también haber pagado por esas cosas. Sí. Yo los tengo de muchos años. Tasa aeroportuaria se llama en Venezuela. Sí, la tasa aeroportuaria. Aquí hubo una persona que coleccionó. Quise hacer el comentario, nada más porque me sorprendió el valor que alcanzó en subasta una pequeña colección de esas etiquetas. Por si alguien en sus cajones tiene pases de abordar viejos o etcétera, guárdelos. Pues no son etiquetas, son timbres de impuesto de viaje. Son timbres en un base de abordaje. Aquí en Honduras existieron y... No tiene registro de cuántos hay, no hay catálogos. ¿Cuánto se vendió eso? Se vendió creo que en $800. ¿Y cuántos eran? Eran como unos 26 o 28. ¡Ah, su madre! Entonces sí pagó. No, se pelearon por ellos. Y ya están catalogados. Ya salieron en este catálogo de fiscales, que por supuesto lo sacaron en Estados Unidos. Nadie en México se metió en la tarea de sacarlo. Los de Honduras andan como en $10 porque existen. No son nada comunes, porque aquí todo el mundo botaba esas tarjetitas, pero son raros. Pero yo creo que el punto importante de cualquier cosa de estas es, porque a mí me ha tocado, yo he buscado cosas el cierre de seguridad que yo colecciono. Cuando yo empecé, yo compraba los sobres en eBay hasta en $1 he comprado, porque no había nada. Luego, después de muchísimos años, ya he llegado a pagar hasta 500 por algo, pero en realidad uno mismo cree el mercado. Pero el momento que uno lo documenta, que sale un catálogo, que la información ya está, ese es el aha moment para un montón de gente, y ya las cosas agarran valor. Entonces, dependiendo de lo que fuera, ahí existe la oportunidad. Es totalmente al margen de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero a veces uno colecciona algo en silencio, hasta que lo documenta, lo publica, qué sé yo, hace algo y caramba, despiertas un mercado ahí nomás. Esto para la próxima vez que alguien limpie cajones y boten ahí pases de abordar, hay que checar. Pero no va a ser como el que contó ayer a Yamil, que sacó uno de cada uno y lo demás lo quemó. Guarde todo. Ese es otra cosa. Perdón, un comentario. Bueno, primero iba a decir que en Argentina lo que tiene sellos fiscales son los paquetes de yerba. Acá todos los paquetes de yerba tienen sellos fiscales, eso siguió. Pero estaba viendo el tema de las escrituras y a ver si esto se ve. Las escrituras vienen en estos papeles que son numerados y que atrás el escribano pone que la escritura está en 6 sellos, dice, de actuación notarial. Es todo lo que tiene. En realidad no está pagando, no hay constancia de esa tasa que uno tuvo que pagar, que es un porcentaje del valor de la propiedad. Eso estará sentado en las oficinas. Acá simplemente se utiliza papel sellado, de actuación notarial, que va numerado y que él en la escritura tiene que decir qué números de sello usó. Eso más o menos lo que explicaba David, pues una cosa es la tasa y otra cosa es el impuesto. Ok, me queda Pero claro. esto ya está implícito, pues ya la sobretasa del uso de ese papel ya está entendida, que se tiene que pagar un tributo o una de uso. Sí. Claro, pero digamos, por ahí otra propiedad que también tiene 6 sellos de esto, paga una cosa distinta. Entonces, no tiene nada que ver el sello con lo que uno paga. Eso está sentado en otro lado, no en el testimonio que me queda a mí.
Eso estará sentado en el registro de la propiedad. Y volviendo otra vez a la primera página que mostró Juan Pablo, entonces, hablando puramente, yo no soy ni abogado ni mucho cerca de eso, pero hablando prácticamente en forma legal, sería de que la estampilla postal que nosotros conocemos en realidad es un timbre fiscal. Paga una tasa, solamente que el servicio es postal, es el correo como organismo postal, que es lo que nosotros conocemos. Claro. Sí, David, estás en mute. Y para complicarte la cosa... es exclusivo, perdón. Sí. Sigue, David. Que si el servicio es exclusivo, la estampilla es un tributo de la categoría tasa. ¿Ok? Ahora, en algunos casos, y tú, Henry, nos hacías ver la semana pasada y hablabas del inbound fee. Sí. ¿Te acuerdas? Claro. En ese caso, el pago por el inbound fee tiene naturaleza de impuesto. Ok, entonces volvemos a que todo lo postal es fiscal. Atención, sí, temáticos. Si el Estado te cobra sin hacer nada, es un impuesto. Si el Estado te cobra por un servicio, sí, es una tasa. Los dos son tributos. La diferencia es si el Estado hace algo o no. Había una presentación de las multas de Chile. Sí. Y ahí había yo soy abogado tributario, fiscalista, y me quedé en la duda de cómo entendía la multa, porque él leyó una norma que decía grabar. Ya lo dejé pasar porque era una discusión muy técnica, pero sí la idea sería hacer 3 conceptos que son clásicos en la tributación, ¿no? Si el Estado hace algo y es exclusivo, es un tributo tasa. Si el Estado te cobra sin hacer algo, es un tributo impuesto. Para que haya una multa como sanción, tiene que haber una norma que te diga que has incumplido algo. ¿Okay? Y después tienes el concepto de si el Estado hace algo y no es exclusivo, es lo que se llama un precio público, no tiene naturaleza fiscal. Son esas 4 categorías. Ahora, cuando uno ve hacia atrás la aplicación de las multas, hay que revisar la legislación porque los conceptos se pueden haber mezclado en la legislación o en la operatividad pueden haber hecho una mezcla quien puso pues las estampillas para cubrir cada cosa, ¿no? Pero hay una discusión interesante ahí de revisar normativa, ¿no? Claro, bueno, los expertos como tú en esa parte. Pero una pregunta, entonces las estampillas de déficit que conocemos en el Perú, ¿eso qué es una penalidad? Claro. No necesariamente, puede ser una penalidad. Por ejemplo, más fácil, las del otro día que presentó Guillermo sobre fuera de valija. Sí. ¿Sí? Te decían, el Estado no iba a hacer el servicio, lo va a hacer otro, ¿no? Sí. Funcionan prácticamente como un impuesto. Pero además te decía, si tú no la pones, es contrabando y me pagas tantas veces. Sí. Eran como una sanción también. ¿Y eso como qué se califica? Va a depender, porque en la ley puede ser que va a depender que una estampilla de déficit, por ejemplo, sí, en la práctica y como está regulada la legislación, la puedas usar para completar el pago de un servicio, muy bien, es simplemente una tasa, pero a su vez la puedes calificar como una sanción. Oye, ¿sabes qué? Tú no pagaste lo correcto, me pagas el servicio y además me pagas 3 veces más o 2 veces más. Sería una sanción. Una forma fácil de verlo es encapsular siempre lo que es el pago por el servicio. Lo que es el pago por el servicio siempre va a ser tributo tasa. La diferencia podría ser o un impuesto o una sanción. Interesante. Desde el punto de vista legal es otra cosa. Complicado. Entonces, ¿es fiscal o postal? Hemos estado hablando de eso mucho. Bueno, lo que yo he podido apreciar en las presentaciones es que hemos estado dando vueltas. La presentación en que más se dio vueltas sobre eso fue la de multas de Chile. De Chile. Muy interesante. Sí. Y va a haber segunda parte, así que tener ahí la percepción legal va a ser interesante. Hay varios abogados, acá está Juan Pablo, estás tú, no sé quién más es abogado. Miguel. Henry. Uy. Henry, ahí tengo un pase de abordar de Costa Rica, ¿ves? Que por ahí tenemos varios abogados del diablo ahí también. Ahí está Aldo también, que es abogado también. Ese ya es exclusivo de Satanás.
Cuando quieran que les liquide su empresa, me avisan nomás. Yo soy liquidador. Pero no te das problema, ya te avisaremos cuando tengamos que liquidar acá más de uno. Que... No, acá en Quito. No pues, necesariamente las empresas. Estamos con si mucho no, de más eso, de uno, ¿no? vamos a liquidar acá. Por la pandemia acá estamos con trabajo en ese aspecto. Me imagino. Eduardo, eso que estás mostrando, ¿qué era? De Costa Rica, dices, ¿no? Ese es un pasaje así de abordar de Costa Rica. Ese es ok. Eso es lo que pagabas por el uso del aeropuerto. Del aeropuerto, sí. Yo también tenía eso, pero... Tengo de la época de los 90. ¿Este es el pasaporte? Sí. El pasaporte. El impuesto aeroportuario. Sí. Creo que es para salida del país. No Visa sé. de salida, sí. Sí. El que tiene más, aparte de un avión, creo que tiene un barco. Sí, un barco. Les quiero mostrar. Es impuesto a la salida del país. A ver si lo encuentro. Y de nuevo ahí, por ejemplo, en el impuesto a la salida del país tú puedes pagar por dos cosas distintas. Un impuesto por salir del país, que el Estado te dice, si no me pagas una plata no sales, Ajá. o una tasa por uso aeroportuario. Te voy a cobrar por el servicio de que uses el aeropuerto. Por ejemplo, en Perú hay una tasa de uso aeroportuario. Durante la época de Alan García, en los 90, había un impuesto a la salida del país. Sí, yo me acuerdo, porque ahí me hicieron pagar varias veces dos, que te ponían tu sticker y toda la cosa. Son dos cosas distintas. Una era, si tú quieres salir del país, pagas. Yo he estado no hago nada. Pero a su vez, por usar mi aeropuerto, te cobro una tasa de uso aeroportuario, por usar el aeropuerto. Esa es la TUA, pues. Esa es la famosa TUA hasta ahora. ¿Qué es TUA? David. La Lo que tasa de pasa uso es que... aeroportuario, y que ahora ya no te la dan en el papelito, sino que la paga la compañía y te la pone en el pasaje. Ya es parte del cobro. Okay. Sí, claro, antes te pegaban el sticker en el boarding pass, ahora está puesto entre el boleto. Lo más raro es conseguir pagar ese impuesto o ese uso de aeropuerto en ciertos vuelos que no está incluido en el precio. Existe todavía una ventanilla en el aeropuerto para eso, y creo que en muchos países ocurre eso. Lo otro que tú te referías era el derecho de salida del país que te impuso Alan García, que equivalía a $100 americanos, ¿no? Y que era un sticker verde, y que el mismo te estaba reducido de costo a los universitarios a valor de 10 o 15 dólares. Si quieren verlos, yo tengo varios de esos. Acá está, mira, yo te enseño ahí está. Eso. Ahí está, eso es. Esos son. Esos son. No, pero habían unos también que eran como stickers que eran autoadhesivos. No, ese es otro. Pero lo que está hablando Aldo es impuesto a los viajes al exterior. Ok. Exacto. Ok, el del boarding eran de pass 35, de 50 y de $100. Aldo, el del boarding pass es la tasa de uso aeroportuario. Este es el impuesto. Sí, ese es el TUA. Ok. Acá, ya era con máquinas selladoras también, ¿ves? Sí. Ahora acá les voy a mostrar una cosa de los impuestos que encontré yo. Mire, para ti, Henry, esta ¿Y qué hace el marinero? Del marinerito se usó en el borde de estos documentos que están acá para Defensa Nacional. Esos documentos llevo buscando hace tiempo. ¿No tienes uno extra? ¿Tienes 3 ahí? ¿Para qué quieres 3? Son diferentes. Porque le hacen la página completa, no lo friegues ya. Eso yo sabía que existía. El borde de este documento es esto que está en el marinerito. Sí, eso lo he visto en el libro de Piaggio. Sí, estos 3 son. Ya, vamos este a es un conversar. pasaporte, de los primeros pasaportes, ¿cómo se usaron? Mira, con remache y con cinta y lacrado. El primer timbre de defensa de mi abuelo todavía. Está interesante. Y acá también se usaba el timbres en máquina para Defensa Nacional. ¿Y ese perforado qué es? Es la anulación es el perfil de pagado, no el de cancelado de la empresa. PAIT. Ok. Era de un cheque cobrado, pero se estaban cobrando con timbre, con máquina timbradora, mejor dicho, de un banco. Okay. Y estos son las diferentes tasas que se usaron también con máquina en el aeropuerto, o cuando sacaban los pasaportes en vez de los timbres, según las tasas como iba subiendo, ¿no?
De 150 subió a 250, 500 a 1000 soles, y después ya subieron acá también con uso de timbres, y después pasaron el época de la papelito lo energía a conozco dólar. yo. ¿Ah? Ese papelito de arriba lo conozco yo. Claro, este me lo diste tú, este es de tu hermano. Ajá. Ese es un timbre, ese es el pago del impuesto. No, ahí está el impuesto, claro. lo que explicaba David. Claro. Claro. Este es un estudio que he hecho de este uso de timbre de defensa nacional que iba sobre los pasaportes, ¿no? Y este es uno de los últimos en el año 89 que se llamaba IBE, Impuesto del Viaje Exterior, los impuestos de salida para el aeropuerto. Ahora ya hay otro diferente que todavía no lo sé, que es otra versión, pero ya todavía no lo he hecho eso. Una de las cosas que mucho me gusta de estas conversaciones es que empezamos en un sitio y pero nunca sabemos dónde vamos a terminar, ¿no? Empezamos Ecuador, pasamos por unos plátanos y terminamos en un pasaporte del Perú. ¿Cuál es la conexión entre todos? No sé, pero así surgió. Son los impuestos, son los impuestos. Exacto. La conexión es mi oficina. El guineo fue un comercial. Estos son los timbres que les digo de los licores aquí en Honduras. El valor que está en el timbre nada tiene que ver con el impuesto que está pagando, porque se pueden encontrar dos botellas del mismo licor y uno puede tener el timbre de 5, el otro de 20, el otro es de 2 lempiras, e indistintamente, solo cambia la sobreimpresión que le ponen. ¿Y no es de acuerdo a la calidad del licor? No, incluso pueden ser botellas idénticas. Entonces uno puede ir al supermercado y ver dos botellas y yo voy y escojo el timbre que me hace falta. Y este era uno de los que se usaba hace tiempo de visa aérea para salir del país. ¿Ustedes tienen allá timbres turísticos? Que yo sepa, no. Sí. Nosotros no. No sé si tuvimos, tendría que buscar. ¿Y qué paga el timbre turístico? Acá hay un timbre turístico, mire, Ecuador. ¿Pero qué pagaba? No tengo la menor idea, pero esto lo conseguí por ahí en algún... Es que aquí lo que hay es que en el pasaje de avión ya viene incluido un impuesto para el turismo y se supone que ese dinero es para promover el turismo, entre comillas, el turismo. Entonces, por eso, cuando uno revisa los desgloses del pasaje, ve todos los impuestos. Claro. Ese timbre que mostraste es para financiar CETUR, la Corporación Ecuatoriana de Turismo. Tengo de turismo, mira, ve. Turismo, la Corporación de Turismo que se ponían, estos timbres se pegaban no en la factura, sino en el talón de la empresa donde se emitían la... Comparte tu pantalla, Julio, no la vemos. ¿No la ven? No. A ver, espérate un ratito. No sale. A ver, voy a salir de nuevo. En Panamá sí hay un impuesto de turismo, pero no tiene matasello, y eso cuando tú vas al hotel te lo cobran 10 o $20 por el uso de la habitación, te cobran el impuesto de turismo. Ya viene incluido. Claro, pero te lo ponen en tu factura. Sí, te dice impuesto de turismo. Okay. Pero no te daña el sellito. No quiero entrar. Ok. Ya otro día se los enseño. Pero eso es normal. Acá normalmente se usaba en el talón. No en el recibo, sino en el talón. Tú pagabas el impuesto, pero te lo coloqué, la empresa o el Estado decía que lo tenías que colocar en el talonario de la expedición de la factura o recibo para comprobar que se había cobrado ese impuesto. Por eso no se encuentran timbres de turismo. Carajo, no entra el... Bueno, ya. Es que no has pagado el impuesto. No he pagado el impuesto. Y antes de terminar, le voy a mostrar otro rapidito. Esto todavía se usa aquí en los diplomas. Todos los títulos universitarios tienen que tener este timbre atrás. Uno lo compra, lo lleva a la universidad y cuando uno le dan el título, esto está en la parte de atrás, firmado y sellado. Bien. ¿Es nacional o de cada universidad diferente?
No, todas las universidades tienen que tener eso. El mismo timbre. El mismo timbre, o sea, porque este timbre es un timbre, digamos, 100 lempiras puede ser para este trámite, para cualquier trámite, dicen, tiene que pagar 100 lempiras. Compre un timbre de 100 y se lo pega. Puede ser para cualquier trámite. Fíjate que en Ecuador, al igual que en Chile, hay timbres de universidades también. No, este es un timbre, aquí hay timbre general, o sea, para todo uso, ya sea en letras de cambio, una escritura, títulos universitarios, lo único que cambia es el valor. Claro, pero quizás es interesante, no sé si les sirve a los que coleccionen timbres, darse cuenta que, por ejemplo, en este último caso, el diploma es nítidamente una tasa, te están cobrando por un servicio Acá está, de registro. Este es el de turismo. Acá te dice, el sello te lo ponen ahí, Corporación Nacional del Turismo, te cobraban el 5%, te daban la factura, pero el timbre que está acá arriba, se le pegaba en el talón de esta factura. Y en los boletos del aeropuerto, de viajes al exterior, te cobraban el impuesto a los aeropuertos, el impuesto del pasaje y el impuesto del turismo, que era el 1%. Ese también lo he visto. Y esto también has visto que son de los toros, de Corporación Nacional de Turismo, que se usaba postalmente y fiscalmente. Will, decías de la, David, decías de la tasa, ¿de qué? No, que en el caso de lo que mostraban hace un instante de la universidad, es notoriamente una tasa por el cobro del servicio del derecho registro, carnet, de título. El derecho al registro del título en un registro nacional. Seguramente también dará alguna emisión de un documento. Pero ahí claramente el uso es por un servicio. Lo que me parece interesante es que si hay un mismo tipo de timbre, lo que va a diferenciar finalmente es el uso. Y si lo tienes que usar para pagar un servicio, va a funcionar como una tasa y probablemente te van a exigir poner el timbre para darte el servicio. Y va a funcionar como un impuesto. No, el Estado no te va a dar ningún servicio, y lo que únicamente que lo está diferenciando es si te están dando algo en tu favor, un servicio, o simplemente lo pagas porque lo tienes que pagar. Igual con el impuesto de aeropuerto, ¿no? Te pueden cobrar por usar el servicio, el aeropuerto te cobran por eso una tasa, o pagas un impuesto porque le ocurrió a alguien que para salir del país tienes que pagar un impuesto. Ok. Me quedó claro. Si hay acción, es una tasa, de otro lado están buscando plata. Hay un tercer tipo del que no estamos hablando y que la Federación Internacional de Filatelia lo marca, que son los sellos fiscales de crédito. Yo pensé, justamente porque yo colecciono los de caja de ahorro, porque a uno le están poniendo un sello donde le están acreditando una cierta cantidad de dinero, ¿no? Le están diciendo que yo tengo dinero a favor. Pero no se me ocurrió otro tipo de sello de crédito. No sé si algunos que son especialistas conocen algún otro tipo de sello de crédito. ¿No? Es una pregunta muy específica, ¿no? Pero ese sello de crédito funcionaría como ahorro, como un bono que vas a recibir alto de interés. Ahí explican como que es un sello que acredita que vos tenés, digamos, un saldo a favor de parte del Estado, como que el Estado te está debiendo algo. Podría ser dinero, o podría ser un servicio, o podría ser algo. Como que yo pagué. Yo había pensado otro ejemplo, pero no sé si considerar un sello fiscal, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno compra un billete de lotería que lo emite el Estado, y al pagarlo, lo que uno tiene acreditado es que pagó esa rifa, digamos. Después pierde valor si no gana el premio, pero, digamos, a mí me dan un comprobante de que yo pagué ese número. ¿Eso podría ser un sello de crédito? El de ahorro seguro que sí, ¿no? La provincia de San Luis acá emitía sellos de ahorro en dólares en una época. Se hicieron famosos, por ejemplo. Esos son sellos de crédito. Pero no se me ocurre otro aspecto. En Venezuela creo que hay algo parecido para el seguro social mediados del siglo XX.
Y de hecho era, no sé por qué razón, porque yo colecciono mucho antes, pero había incluso según la profesión, para enfermeras, para albañiles. Ah, la de las cajas, por ejemplo, de jubilación, esos serían sellos de crédito. Correcto. Perfecto, sí, tenés razón. Seguro social, ok. Bien. Interesante. Bueno, ¿alguna última acotación o pregunta? Ok, bueno, Juan Pablo. Descubrimos que la postal es fiscal. Muy bien, Juan Pablo. Todo es fiscal, al final todo es fiscal. Juan Pablo, En fin. demostraste que